Cualquier información que ustedes consideren pertinente deben dirigirse directamente a la policía. Todo lo escrito que está aquí solamente van a dar esa información por el momento. Con relación a esa situación, nosotros queremos decir que se realice una investigación abierta, en el sentido de que no haya límites. En una ocasión se nos preguntaba a nosotros con relación a eso, y nosotros le decíamos, es tan abierto lo que queremos que se realice, que pueden empezar por mí, independientemente de las consecuencias. Y en ese sentido, yo creo que no debe haber ningún tipo de persona que no se atrevan a cruzar las barreras para que se pueda realizar una investigación significativa, digna, jurídica y sobre todo que ponga la calma de nuevo en este pueblo. Al documento le faltó añadirle algo que yo se lo sugerí, pero no lo leí hoy por razones de tiempo y de ocupaciones que tenemos. Conjuntamente con el magistrado que señaló, hemos decidido solicitarle al honorable Procurador General de la República que agregue, porque se lo solicitamos ya de manera personal y él no pudo darnos todavía una respuesta. En ese sentido se la reiteramos, no porque el magistrado de aquí no esté haciendo el trabajo, creemos que está haciendo el trabajo. Lo único es, el magistrado Polanco es especialista en secuestro. ¿Pues cree que es un secuestro? Bueno, yo no sé si es un secuestro. Lo que hay es que hasta ahora no ha habido recompensa. Y los que saben de eso, los técnicos, dicen que para que haya secuestro tienen que haberse pedido recompensa. Todavía es peor, porque si hubieran pedido recompensa y nosotros tuviéramos las posibilidades, lo tuviéramos en nuestro poder. ¿Hay sospecha de algo? ¿Ninguna llamada telefónica? Ninguna llamada todavía. Ya dimos un teléfono al cual se pueden dirigir a los fines de que pueda producirse eso y nosotros lograr en paz tener de nuevo en el seno de nuestra familia a nuestro padre. El temor que ustedes tienen. Bueno, el temor es inmenso, es indescifrable. ¿Cómo podríamos decir? Si ya tiene 30 días y la policía, que gracias le voy a dar al coronel Mata y al coronel Decena por el trabajo tan eficiente que han realizado, no puedo decir lo mismo de algunos otros, no lo puedo decir. Ahora, refiriéndome también al Ministerio Público, creo que sí, que se está realizando el trabajo, pero he visto, y estamos aquí frente al Palacio de Justicia, que en algunas ocasiones, algunas magistradas y magistrados, ante la urgencia y ante la premura del caso que nos ocupa, que hasta la fecha los mismos investigadores dicen que no se había producido nunca un caso en este país de que un señor de 85 años de edad, que no le debía nada a nadie, sino que la propia gente del pueblo ha dicho las cosas que él había hecho por ellos. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.